Continuando, vamos a ver ahora los espacios de Hilbert. Son espacios vectoriales lineales especiales porque cumplen con todas las propiedades de los espacios vectoriales que ya hemos visto, aparte de otros que ahorita vamos a escribir. Punto número 2. Están dotados de una operación de producto interno y van a cumplir ciertas propiedades. Sean primero los vectores psi1, psi2, psi3, elementos de los espacios vectoriales de Hilbert, que vamos a escribir como una H, y también sean alfa, beta, elementos de los complejos o escalares complejos. Entonces el producto interno que está dotado de estos espacios de Hilbert debe cumplir con que debe ser simétrico con el hermítico. Entonces escribimos así: simétrico, hermítico, y esto es que el producto interno de psi1 con psi2 es igual a el producto interno de psi2 con psi1 complejo conjugado. El asterisco significa complejo conjugado. Esa es la primera propiedad que deben cumplir. También debe ser lineal por la derecha. Esto es, si tenemos el producto interno de psi1 con alfa veces psi2 más beta veces psi3, esto es igual a alfa, producto interno de psi1 con psi2 más beta, producto interno de psi1 con psi3. Espero que se vea. El inciso C es antilineal por la izquierda. Es decir, el producto interno de alfa veces psi1 más beta veces psi2 con psi3 es igual a el complejo conjugado de alfa, producto interno de psi1 con psi3, más el complejo conjugado de beta de psi1, psi2 con psi3. Esa sería la propiedad C. La propiedad D está definido positivo el producto interno. Esto es, tenemos el producto interno de psi con psi. Esto va a ser el módulo al cuadrado o la norma al cuadrado del vector psi. Vamos a escribir así.
y esto pues es mayor o igual que sea. Inciso E. Este espacio vectorial o los espacios vectoriales de Hilbert son espacios vectoriales normados. Entonces hay una distancia, un espacio vectorial normado, está definido por una norma y una distancia. La norma pues ya está escrita acá, bueno, sería la norma al cuadrado en el inciso D. Entonces la distancia entre dos vectores, elementos de los espacios vectoriales de Hilbert, se va a escribir como la distancia de los vectores epsi1 con epsi2 va a ser igual al módulo de epsi2 menos epsi1, y esto es la raíz cuadrada del producto interno de epsi2 menos epsi1 con lo mismo, epsi2, epsi1. Esta es la definición de producto interno para la distancia. Ok, ese es el inciso D. Y estas son las propiedades que debe cumplir el producto interno. Bueno, quizá aquí me faltó mencionar que el producto interno de dos vectores, es decir, epsi1 con epsi2, este producto interno es un escalar, es decir, es un elemento de los complejos. Por ejemplo, si estamos en Rn, el producto interno de dos vectores, pues es un escalar real. En este caso, si los vectores epsi1, epsi2 son elementos de un espacio vectorial complejo, entonces el producto interno de dos vectores pues es un escalar complejo. Continuando. Entonces, como punto número 3 de los espacios vectoriales, los espacios vectoriales de Hilbert son separables. Esto quiere decir que contiene subconjuntos que son contables y densos. Ok, como ejemplo, vamos a ver un ejemplo de esto de que es separable. Entonces tomemos los reales Rn como espacio vectorial de Hilbert. Vamos a ver que Rn es separable. Por ejemplo, el subconjunto de los racionales, lo vamos a escribir como una Q, que es elemento de R, Rn en general, es contable. O sea, el subconjunto de los racionales Q es contable. Y denso además. ¿Por qué es contable? Bueno, pues vamos a escribir aquí Q
contable. Si nosotros vamos a definimos a los números racionales como P sobre Q, donde P y Q enteros. Sabemos que si P y Q enteros, pues son contables, porque uno puede contar P igual a 1, P igual a 2, o Q igual a 3, son contables. Entonces, si P y Q son contables, pues si son enteros, son contables, entonces también cuando dividimos P sobre Q, lo podemos contar. Eso significa que sea contable, a diferencia, por ejemplo, de los números irracionales. Los números irracionales no son contables. Por ejemplo, pi, el número irracional pi, no existe el pi 1, pi 2, pi 3. Bien, entonces Q, que es un subconjunto de R, es contable. Vamos a ver también que Q es denso. ¿Por qué es denso? Esto es porque cualquier número real lo podemos escribir como un número racional. Cualquier número real siempre lo vamos a poder escribir como un número racional, incluso los irracionales. ¿Por qué los irracionales? Porque siempre nos vamos a poder acercar cada vez más y más y más y más a ese número, obviamente sin que lleguemos a escribir ese número de manera exacta. Por ejemplo, el número pi. El número pi lo podemos ir escribiendo como, por ejemplo, 3.1, 3.14. Y fíjense, 3.1 lo podemos escribir como un número racional, 3.14 como un número racional, 3.14, 2, y así. Por ejemplo, 3.14, 5, 9 y varios puntitos. Siempre que escribamos puntos acá, siempre vamos a escribir esto como un número racional. Obviamente nunca vamos a escribir un número exacto, pero siempre nos vamos a acercar al número irracional que queramos escribir. Entonces, este es un ejemplo de un subconjunto, elemento de R, que es contable y que es denso. En ese sentido, los espacios de Hilbert son separables. Como cuarto punto, vemos que los espacios vectoriales de Hilbert son completos. Los vectoriales de Hilbert son completos. En el siguiente video vamos a ver qué significa que un espacio vectorial sea completo. Bueno, entonces vemos que en el punto 4 vemos que los espacios de Hilbert son completos, es decir, no tienen huecos. Como definición matemática, un espacio completo es si toda sucesión de Cauchy en estos espacios es convergente. Vamos a escribir una sucesión de vectores psi y vamos a ver que el límite cuando m y n tienden a infinito, entonces la distancia entre dos vectores de esta sucesión, psi m menos psi n, es igual a 0, es decir,
cada vez se acercan más y convergen. Entonces, esto es un espacio completo. Si toda asociación de caucho converge. Vamos a ver que un ejemplo de algo que no es completo es el subconjunto de los números racionales Q. ¿Por qué es incompleto? Bueno, como vemos en esta recta, por ejemplo, yo puedo escribir 3.1, 3.11, por acá puedo escribir 3.2. Sin embargo, si yo busco en esta recta el número pi, pues nunca lo voy a encontrar, es decir, aquí encontramos un hueco. Justo acá encontramos un hueco, porque no encontramos el número pi. Sin embargo, vamos a demostrar, pero con este ejemplo queda claro que R es completo. Entonces R es un espacio vectorial de Hilbert. ¿Por qué? Porque podemos ver que cumple con lo que es completo. Por ejemplo, otra vez tenemos 3.1, 3.2, el número pi o cualquier otro número que sea irracional, siempre lo vamos a poder encontrar en esa. Entonces, este es un ejemplo de un espacio vectorial. A continuar, vamos a ver algunos tipos de espacios de Hilbert. Tenemos, por ejemplo, a los espacios finito-dimensionales. Por ejemplo, Rn o los complejos con n dimensiones. Entonces, en este tipo de espacios son espacios de Hilbert. Vamos a ver, por ejemplo, el producto interno. En Rn, pues es algo que ya conocemos, es el producto punto típico. En Rn no hay diferencia, entonces solamente como recordatorio, si tenemos un vector x1 que tiene como componentes a1, a2, así hasta a sub n, tenemos otro vector, el vector x2 por ejemplo, con componentes b1, b2, así hasta b sub n, el producto punto de estos dos vectores, x1 con x2, pues es el vector x1 transpuesto porque es una operación de una fila por una columna. Podemos ver cómo el vector fila, producto punto, con el vector columna. Y esto es lo que ya conocemos nosotros normalmente como A1 por B1 más A2 por B2 más, así puntos suspensivos, A sub n, B sub n. Este es el producto punto o el producto interno típico en Rn. Vamos a ver el producto interno en el campo de los complejos de n dimensiones. Este producto interno es el definido en el punto 2 de los espacios de Hilbert. Bueno, entonces, solamente como recordatorio, por ejemplo, si tenemos un vector z1, vector complejo obviamente, vamos a pensar que está escrito como a1 más b1 por i, donde i es el número imaginario, a2 más b2 por i, y así puntos suspensivos hasta a sub n más b sub n por i. Vamos a pensar que esto es el vector z1. Vamos a pensar que el vector z2 está compuesto por, bueno, tiene sus componentes como c1 más
D1 por I, C2 más D2 por I, y así puntos suspensivos, C sub n más D sub n por I. Si tenemos estos dos vectores, y recordemos que la I es el número imaginario, entonces el producto interno de Z1 con Z2 pues es igual a el Z1, perdón, aquí vamos a borrar un poquito, permítame. Entonces es igual al vector Z1 conjugado, complejo conjugado del vector Z1, vamos a escribirlo así, transpuesto, vamos a hacer una operación de filas por columnas, por el vector Z2. Y bueno, entonces déjenme, aquí no se va a notar, déjenme ver, entonces voy a borrar acá. Y bueno, entonces esto ya aparte. Entonces el producto interno de dos números complejos, dos vectores complejos, perdón, no son números, son vectores complejos, pues lo vamos a escribir, como ustedes ya se imaginarán, el vector complejo conjugado transpuesto del vector 1, entonces tendríamos que Z1, producto interno con Z2, es igual a A1 menos B1i, porque es el conjugado, y bueno, así para tratar de reducir acá, sería AN menos B sub n en I, esto sería el vector fila, por, bueno, déjenme quitar esto porque nos puede confundir, simplemente aquí por el vector Z2, ese no lo escribimos como siempre. Esto sería el producto interno de estos dos vectores. Entonces el otro tipo serían los espacios infinito dimensionales. Espacios infinito dimensionales. Y en estos tenemos, por ejemplo, funciones de variable compleja. Entonces, el producto interno entre dos funciones de variable compleja, vamos a pensar que psi y phi son dos funciones de variable compleja. El producto interno de estos pues podría estar definido como la integral de menos infinito a infinito del complejo conjugado de la función psi por la función phi diferencial de x. Pero aquí hay que hacer notar algo, vamos a poner una nota. Tienen que ser funciones de cuadrado integrable. Las funciones tienen que ser de cuadrado integrable. ¿Qué significa que sean funciones de cuadrado integrable? Bueno, entonces esto lo podemos escribir como
una función de cuadrado integrable va a ser una tal que la integral de menos infinito a infinito de, por ejemplo, de psi, el módulo de psi al cuadrado diferencial de x, sea igual a un número finito, sea algo finito. Entonces, si es algo finito, esto implicará que el producto interno existe. Y esto nos lleva a algo que en mecánica cuántica se le llama normalización. En mecánica cuántica nosotros definimos este producto interno y las funciones son de cuadrado integrable, entonces la integral de menos infinito a infinito, por ejemplo, de este vector psi al cuadrado, el módulo al cuadrado, lo escribimos que esto tiene que ser igual a 1 y esto se llama normalización. Entonces, con esto nosotros podemos dar dos ejemplos de tipos de espacios de Hilbert. Tenemos en el inciso A espacios finito-dimensionales con el producto interno definido, por ejemplo, para Rn o para los complejos a la n. Esos son el ejemplo de espacios finito-dimensionales, y para espacios infinito-dimensionales pues tenemos, por ejemplo, funciones de variable compleja. Y lo que tenemos que asegurarnos es que sean funciones de cuadrado integrable. Y en mecánica cuántica, este cuadrado integrable se usa para normalizar las funciones. Un poquito más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Ahora introducimos un poco sobre la notación de Dirac. Y para comenzar, hablamos del primer postulado de la mecánica cuántica, que nos dice que los estados físicos de un sistema son representados por vectores elementos de los espacios de Hilbert, que está escrito acá con la letra H. Por ejemplo, una función de onda, psi de RT, esta función está relacionada con la función de probabilidad, probabilidades, de encontrar una partícula en la posición R y el tiempo T. También representa un estado, una condición del sistema, y son representados por vectores elementos de los espacios de Hilbert. Entonces, vamos a comenzar con esto. También tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de cómo usamos o vamos a usar estos vectores de los espacios de Hilbert. Es, por ejemplo, si queremos representar el estado del spin de un electrón. Entonces lo podemos hacer mediante vectores. Entonces, por ejemplo, si tenemos, vamos a escribirlo así, el estado del electrón o el spin del electrón, up o arriba, lo podríamos representar como un vector 1, 0, y el spin del electrón abajo o down, lo vamos a escribir como el vector 0, 1. Estos dos vectores, 1, 0, 0, 1, pues son vectores elementos de Rn. Ya vimos que R o Rn es un espacio de Hilbert. ¿Vale? Bueno, entonces, por eso es importante usar una notación
que nos haga ver que estamos trabajando con vectores del espacio de Hilbert. Entonces, en ese sentido, se, se usa la notación de Dirac. Vamos a comenzar acá. Notación de Dirac. Entonces, acá en la notación de Dirac se define el ket. Entonces, un ket lo vamos a escribir de esta manera. Y bueno, esto nos va a representar un vector, una función, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, como teníamos arriba el spin o el estado del spin de un electrón, por ejemplo, ese vector lo podríamos escribir de esta manera, como el ket psi, y esto sería este vector. O también, por ejemplo, si queremos escribir una función, también el ket psi lo podemos escribir como la función f de rt, es decir, podría ser una función de onda que normalmente se escribe de esta manera. Eso puede estar representando un ket. También tenemos, aparte del ket, tenemos en la notación de Dirac el bra. Y el bra lo escribimos de esta manera, el bra de psi. Y vamos a ver posteriormente que este es el dual del ket, el vector dual del vector o del ket psi. Ese sería el bra. Entonces, por ejemplo, si el ket psi es el vector 1, 0, implica que el bra psi va a ser igual a el ket psi complejo conjugado transpuesto. Vamos a ver a continuación cómo escribimos esto. Bueno, entonces el bra de psi para este ket igual al vector 1, 0, entonces sería solamente la transpuesta conjugada o el transpuesto conjugado de este vector, pero como en este caso no tenemos elementos imaginarios, solamente sería la fila 1, 0. Eso sería el bra de este ejemplo. Si tenemos que nuestro ket psi representa una función de onda, por ejemplo, entonces su respectivo bra solamente es el conjugado de esta función, el complejo conjugado de esta función. Estos serían ejemplos de bra y de kets. Entonces también tenemos, por ejemplo, el bracket, como suena, bracket. Esto es el producto interno entre dos vectores, por ejemplo, el bracket del vector psi sería el producto interno de psi con esta notación. Y bueno, esto representa el producto interno en el espacio de Hilbert. En el espacio de Hilbert. Bien. Por ejemplo, si tenemos otra vez el mismo ket de abajo, tenemos que el ket es el vector 1, 0. Entonces, el bracket psi con psi, interno de psi con psi,
pues como ustedes ya se podrán imaginar, es el producto de la fila 1,0 con la columna 1,0. Y este es el producto interno que conocemos. 1 por 1 más 0 por 0, que es igual a 1. Si otra vez, si nuestro ket representa una función de onda, por ejemplo, entonces el bracket, el producto interno de esta representación, pues es el producto del complejo conjugado de la función o la función. Y bueno, esto de números complejos, sabemos que el complejo conjugado de una función por la misma función, pues es el módulo de la función al cuadrado. Continuamos. Veremos ahorita algunas propiedades de gets, bras y brackets. Entonces, por ejemplo, tenemos la propiedad 1. Todo get tiene su respectivo bra, que como ya lo habíamos escrito en un video anterior, ese sería su dual. 2. Si tenemos un get de este estilo, sería A por epsi, donde A es un escalar complejo. Entonces, como ya se podrán imaginar, esto es lo mismo que A veces el get psi. Y si tenemos, por el contrario, algo como esto, el bra A veces psi, entonces esto sería A complejo conjugado por el bra psi. Esto es lo que tendríamos. Tenemos otra propiedad, la propiedad 3. Bueno, deben cumplir con todas las propiedades de los espacios de Hilbert. El producto interno de los espacios de Hilbert. Y bueno, entre otras que aquí vamos a poner, por ejemplo, también aparte de las propiedades de producto interno que deben cumplir los espacios de Hilbert, deben de cumplir con la desigualdad triangular. Entonces, déjenme escribirlo: desigualdad triangular. Si tienen la oportunidad, favor de demostrar. Y esto es que, por ejemplo, el módulo o la raíz cuadrada del producto interno de un ket, digo, de los vectores psi más phi, este es un bracket de psi más phi. Ojo, este es un módulo, nada más que ya estamos escribiendo qué sería. Esto va a ser menor o igual que otra vez el módulo, el bracket más el módulo de otro vector. Tendríamos, esta es la desigualdad triangular. Y vamos a demostrar la otra propiedad, sería la propiedad que se llama la desigualdad de Schwarz. La desigualdad de Schwarz.
Entonces ahorita vamos a demostrar esto. Para demostrar esta desigualdad, vamos a definir un vector 0 y lo vamos a escribir o definir de esta manera, como una combinación lineal de estos gets. Entonces esto, ustedes se preguntarán por qué. Bueno, es una forma de demostrar, y si se dan cuenta, escribir el vector 0 de esta manera es como si lo estuviéramos escribiendo con el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Entonces, de ahí podría ser esta parte, fíjense, el producto interno de phi con psi sobre el producto interno de phi con phi, eso pues, es un escalar. Entonces, vamos a tener en cuenta esto. Recordemos que si nosotros hacemos el producto interno del vector 0 consigo mismo, o el bracket 0, 0, eso va a ser mayor o igual que 0, por la definición de que siempre es positivo. Entonces vamos a tener en mente eso, vamos a desarrollar ese producto interno. Este producto interno, si el ket 0 está escrito como lo tenemos allí, entonces esto lo vamos a escribir de esta manera. Bien, entonces el bracket del vector 0 lo escribimos de esta manera, y lo que sigue sería pues desarrollar todo esto. Entonces, por ejemplo, tendríamos primero el bra psi con el ket psi. Sí, me estoy checando solamente porque quiero que me equivoque por acá y con. Entonces, sí, estamos bien. Sería el bra psi con el ket psi. Vamos a hacer algo así como esto. Bien. Luego tendríamos el bra psi con este escalar. Recordemos que de las propiedades del producto interno para espacios de Hilbert es lineal por la derecha. Entonces, este término que tenemos acá, que es el producto interno de phi con psi sobre el producto interno de phi con phi, eso es un escalar. Entonces, esto lo podemos sacar sin mayor problema. Entonces, tendríamos solamente signo negativo acá. Entonces, tendríamos esto sale y sería esto, interno de phi con psi sobre el producto interno de phi con phi, y tenemos el bracket psi con phi. Bien, luego vamos a hacer lo mismo pero para el segundo término, es decir, menos esta parte. Bien, entonces primero sería, ahora otra vez vamos a usar la propiedad de producto interno para espacios de Hilbert. Recordemos que esto es un escalar, pero esto es sesquilineal o es antilineal por la derecha. Entonces, digo por la izquierda, perdón. Y entonces esto, como es un escalar, tiene que salir con el complejo conjugado. Entonces, déjenme escribirlo, sería menos con este, y nos queda un, aquí lo voy a escribir, menos el producto interno de phi
con psi, pero complejo conjugado sobre lo de abajo, pero el complejo conjugado de lo de abajo, recordemos que esto ya es un módulo, entonces complejo conjugado es lo mismo. Entonces me queda esto y va a ser el bra psi, digo phi, perdón, con el ket psi. Bien. Luego menos con este menos me da más y seguimos aplicando la propiedad de que es antilineal por la izquierda. Otra vez aquí es el mismo, es el producto interno de esto, pero complejo conjugado. De abajo no pasa nada porque es un módulo. Y tendríamos de este lado, este también es un escalar, pero como mencionamos, no pasa nada porque es lineal por la derecha. El producto interno de y con psi, término, y sería el producto interno de phi con phi. Bien, como ustedes ya podrán haberse dado cuenta, vamos a tener términos aquí que se van a eliminar. Entonces, este producto interno con este se van. Voy a cambiar de color. ¿Qué otra cosa? Bueno, sería eso solamente. Ahora, si se dan cuenta, este término con este término se van a eliminar, ya que son lo mismo. Y entonces esos dos se eliminan, por lo que solamente nos va a quedar este término. Nos va a quedar solamente esto. Solamente nos va a quedar esto y recordemos que esto es mayor o igual que 0 porque es el producto interno del bracket 0, 0. Entonces esto va a ser mayor o igual que 0. Entonces vemos que nos quedó esta parte y como ya habíamos mencionado, esto es mayor o igual que 0, entonces podemos pasar de este lado este término y entonces nos quedaría el producto interno de psi con psi mayor o igual que este otro término, el producto interno de phi con psi sobre el producto interno de phi con phi por este producto interno de psi con phi. Entonces, recordemos que el producto interno de phi con phi es mayor o igual que 0, entonces podemos multiplicar a ambos lados de esta desigualdad y nos quedaría esto, el producto interno de psi con psi, por el producto interno de phi con phi, esto mayor o igual que el producto interno de phi con psi, y bueno, esto lo podemos escribir como el producto interno de phi con psi conjugado. Bien, recordemos que el módulo de un vector, el vector b, es igual a la raíz cuadrada del producto interno de b con b. Entonces el módulo al cuadrado del vector b pues solamente sería el producto interno de b con b. Vamos a usar eso y entonces podemos identificar que el producto interno de psi con psi pues es el módulo al cuadrado, voy a escribir así, módulo al cuadrado del vector psi cuadrado. El producto interno de phi con phi pues va a ser el módulo al cuadrado del vector phi
cuadrado. Y esto es mayor o igual. Y ahora tenemos aquí el producto interno de phi con psi por su complejo conjugado. También recordemos que eso también es el producto interno. Nosotros tenemos que el módulo cuadrado de z, la z por z conjugado. Bien, entonces esto sería el módulo al cuadrado de phi por psi. Bien, entonces escribiéndolo de otra manera podemos quitar estos, estos cuadrados, entonces nos quedaría que el módulo de phi por psi es menor o igual que el módulo de phi por el módulo de psi por el módulo de phi. Esto es la desigualdad visual. Entonces, quizá esta sea la mejor forma en que puedes esta desigualdad, escrita de esta manera. Vamos a ver ahora un poco de operadores. Recordemos que en la parte de transformaciones lineales vimos que una transformación, un operador, perdón, es una transformación lineal que va de un subespacio, digo, de un espacio vectorial B al mismo espacio vectorial B. Entonces, también dijimos o escribimos por ahí que todo el conjunto de transformaciones que van de B a B, o sea, todo el conjunto de transformaciones de este tipo, se le llaman el hom de B o también la L de B. De esto quiere decir que son todo el conjunto de las transformaciones lineales que van de B a B. Bien, entonces, eso era la definición de un operador. Vamos a ver en la notación de Dirac, en términos de Bra y Ketz, estos operadores. Bueno, vamos a escribir esto. Por ejemplo, tenemos un operador. Normalmente escribimos los operadores con un sombrerito, o sea, a sombrerito. Ese sería un operador, operando sobre el Ket psi. Y esto es otro Ket psi primo. Entonces, déjenme escribir acá a un operador que nos tenemos. Entonces, este tipo de transformaciones, como ya vimos, son elementos del hom de B o de L de B. Es decir, transforman un vector de un espacio al mismo espacio. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Transforma un Ket o un Bra, vamos a ver, en otro Ket o en otro Bra. Entonces, este operador transforma un Ket a otro Ket. Y bueno, pasaría lo mismo, se opera sobre el Bra phi, pues esto va a ser otro Bra. Esta es una transformación de B a B, elementos del hom de B. Bien. Vamos a poner aquí ejemplos de algunos operadores. Entonces, sea el operador A, lo vamos a escribir como una matriz con entradas A, B, C y D. Este sería nuestro operador A y vamos a escribir nuestro get psi como el vector 1, 0 y nuestro bra psi como el vector fila
0. Entonces, podemos verificar el operador A por el get psi, pues es esta multiplicación de esta matriz ABCD por el vector columna 1, 0 y el bra psi, el operador A, pues es el vector fila 1, 0 con esta matriz. Este sería un ejemplo de estas operaciones entre un operador y un bra, un get. Se dan cuenta, efectivamente, por ejemplo, acá cuando multiplicamos esto, pues nuevamente tendríamos un nuevo vector. ¿Sí? Bien. Faltó mencionar que el ejemplo anterior, donde nuestro operador era una matriz, operador A, ese es un ejemplo de operadores en el espacio finito dimensional. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener otro ejemplo en el espacio infinito dimensional. Es decir, donde tenemos funciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, un operador en el espacio infinito dimensional, el operador A, no es una matriz, puede ser, por ejemplo, una derivada parcial. Bien, vamos a ver algunas propiedades de estos operadores. Bueno, por ejemplo, tenemos que el producto de dos operadores, A con B, no es conmutativo. Esto es diferente de B con A. Bueno, recordemos, por ejemplo, para matrices no es lo mismo A por B que B por A. Bueno, salvo algunos casos, entonces no conmutan. Generalmente, obviamente, hay operadores especiales donde sí hay conmutación. Bueno, también tenemos la propiedad 2, que es la propiedad asociativa. Si tenemos el producto del operador A con B con C, bueno, nosotros podríamos asociar, podría ser el producto de A con el producto de B con C, C, o también asociar A con B, este producto, el operador C. Entonces vamos a poner acá propiedad asociativa. En esta propiedad tenemos la propiedad esta de que el operador A a la n elevado a la potencia n por el operador A elevado a la potencia n. Esto es el operador a la n más n. Entonces, propiedades de potencia. Competencia. Bien. Propiedad 4. Tenemos esta operación de un bra phi con el operador A sobre psi. Recordemos que esto pues es un nuevo transforma a un nuevo get. Entonces, finalmente este producto interno va a ser igual a, bueno, esto es un elemento de los complejos, porque finalmente va a ser un producto interno. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado que el operador A sobre el get psi, este es otro nuevo get. Entonces, cuando hacemos producto interno, lo podríamos ver como esto.
Entonces, esto, como ya sabemos, es un complejo escalar, es un producto interno. También, otra de las propiedades que tienen los operadores es que son operadores lineales. Entonces, bueno, entre propiedades que ya nosotros sabemos, por ejemplo, el operador A por el producto de psi 1 más el psi 2, que es el operador A por el psi 1 más el operador A por el psi 2. Lo mismo pasa, obviamente, si tenemos tras. Entonces, psi 1 más psi 2, por este operador, entonces es lo mismo que acá psi 1 a psi 2, pero el operador A. Entonces, ya se imaginaba, eso sería el inciso A, son operadores lineales, el inciso B, tenemos que el operador A por a veces psi, donde A es un escalar complejo. Entonces, como ustedes ya se imaginarán, esto es otra cosa más que a veces A por psi. Y ahora pensemos en tenemos esta operación. El operador psi sería el grafo. Psi por A, donde A es un escalar complejo. Todo esto por el operador A. Bueno, recordemos que esto es un bra, digo, esto es un escalar, ¿verdad? Entonces lo vamos a sacar, pero con el complejo conjugado. El complejo conjugado por el bra psi por el operador A. En la propiedad 6, que podemos definir el valor esperado de un operador. Pues vamos a definir el valor esperado de un operador respecto al estado, donde se usa en mecánica cuántica, al estado de un ket psi. Y entonces el valor esperado de un operador A, por ejemplo, lo vamos a definir como esto, interno sobre este interno. Esto sería el valor esperado. Esto es muy importante ya que esto se usa para, por ejemplo, representar observables. Lo esperado normalmente representa observables físicas. Entonces, esta sería como una medición. Entonces, esto sería una medición. El valor esperado justo sería cuál sería el valor esperado de esa medición. Vamos con la propiedad 7. Vemos que esta operación de un get psi con un bra phi, nos podríamos preguntar, ¿esto qué es? Esta operación, ¿qué es? ¿Está definido o no? Sí. Esta operación es un nuevo operador. Entonces, eso es un operador. Entonces, sabemos que es un operador. Bueno, podríamos realizar un ejemplo. Por ejemplo, pensemos en que el get psi es este vector, el vector 1, 0, y vamos a pensar por comodidad que el grafí es un vector fila
0. Entonces, implica que esta operación, si contra phi, pues es una nueva matriz. Si se hace la operación, yo voy a crear esta matriz. Y esto es un operador. De los ejemplos de los espacios finitos